Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y hoy vamos a hablar volvemos con el tema de lo que es espionaje, lo que es espiar a las personas y todas esas actividades. Eh, el espía, la persona que espía a otra persona o que está espiando a una persona, a otro grupo de personas, va a buscar eh, defectos o complejos de la personalidad del grupo en el que él está para sus propios beneficios. Como dijimos ya, este tipo de personas que son muy habilidosos, que tienen mucha habilidad, ellos van a buscar complejos o defectos para poder alcanzar sus objetivos. Por eso es muy importante que nosotros estemos pendientes de nuestra personalidad, eh, que nosotros crezcamos en lo personal, tanto mental, emocional o emocionalmente. Eh, y tenemos que primero definir lo que es, por ejemplo, un defecto o un complejo en una personalidad. El primero que habló, o uno de los primeros que habló en cuanto a personalidad, un poquito de psicología y de lo que podría ser un defecto o un complejo fue Aristóteles. Y recientemente yo leí el libro de Ética de Aristóteles, donde él habla, mucha gente, por ejemplo, muchos dominicanos saben lo que es lo que el famoso dicho que dice que todo en exceso hace daño. Realmente el que inventó ese tipo de esa ideología o ese pensamiento de que todo en exceso hace daño fue Aristóteles. Entonces Aristóteles, yo le recomiendo ese libro de Ética de Aristóteles. Él dice que toda personalidad tiene dos excesos y tiene como se dice en inglés, un mean. Un mean es como un punto medio. Entonces todos nosotros tenemos que buscar ese punto medio, no irnos a los excesos de nuestra personalidad. Entonces, según Aristóteles, irse a un extremo o a un exceso es un defecto o es un complejo en la personalidad. ¿Qué pasa? Aristóteles fue el primero que habló en eso. Y después de ahí vino lo que han habido muchos psicólogos hay muchos eh, exámenes de personalidad para poder saber cuál es nuestra personalidad. Y yo les recomiendo a cada uno que trate de tomarse un test de personalidad, o sea, un examen de personalidad. Hasta ahora, el mejor examen que yo he encontrado es el examen, perdón, de Carl Jung. Carl Jung fue un psicólogo que trabajó con Sigmund Freud, pero él desarrolló una topología. Topología es un tipo, se le dice en psicología, cuando un psicólogo descubre un grupo de personalidades en una comunidad, en una sociedad o en el mundo, descubre un cierto tipo de personalidad en el ser humano. ¿Qué sucede? Que Carl Jung, más o menos, sigue la misma tendencia de Aristóteles y dice que hay dos tipos de características, hay dos tipos de extremos, pero que hay que buscar el medio. O sea, el balance entre estas dos características. Por ejemplo, él descubrió lo que es introversión, extroversión, lo que es intuición, observación, lo que es ser pensador, lo que es ser una persona sensitiva, lo que es ser estratégico y lo que es ser estratégico y lo otro es ser prospecto. Hay una página que se llama 16 personalidades, 16 personalities. Y esa página, usted puede tomar un examen gratis, pero la página ayuda a la persona a ver cuáles son sus defectos, cuáles son sus excesos en la personalidad para, para poder crecer personalmente. ¿Por qué esto es importante?
Porque la persona, como dije en el principio, las personas que espían van a explotar esos defectos y esos excesos para su propio fin. Y yo voy a dar unos cuantos ejemplos de por qué. Mencionando las características que mencioné antes de Carl Jung. Por ejemplo, voy a mencionar 4 en este podcast. Y cómo un espía puede utilizar ese tipo de características para explotarlo. Y cómo ustedes pueden, si tienen ese tipo de complejo, todos tenemos complejos, todos tenemos defectos, todos tenemos exceso, cómo podemos mejorar para que ser una defensa para eso. Bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, con la extroversión. El extrovertido, según lo que dice, según el psicólogo Carl Jung, es la persona que se recarga su energía hablando con otras personas. Le gusta hablar, le gusta conversar, le gusta, le gusta tener conversaciones largas con una persona. Ahora, cuando una persona en exceso es muy extrovertida, le gusta hablar mucho, esto puede ser un punto de explotación para la persona, el espía. El espía, si está en un grupo, lo primero que si quiere buscar información, a la primera persona que se va a acercar es a la persona que habla mucho, es decir, al extrovertido. Como yo he dicho antes, ellos dicen un poquito de información de su vida, que no necesariamente tiene que ser verdad, y el extrovertido que le gusta hablar mucho, eso es suficiente para que se abra y diga y diga y diga y diga y diga y hable. Entonces, si el espía, la persona que está espiando, y no solamente espía, hay muchos manipuladores allá afuera, muchos manipuladores, muchas personas maquiavélicas, que lo que quieren es realmente buscar un interés, que no necesariamente tiene que ser bueno, ya sea en el amor, ya sea en los negocios, ya sea en la política. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos defendernos de eso? Entonces, el extrovertido es la persona que habla y habla y habla y tú ves que habla y no, y no. Entonces, como yo he dicho antes, usted no quiere decir mucha más información de la debida. Usted no quiere estar dando mucha información. Entonces el espía, este tipo de personas ya conocen muchos tipos de personalidades, ya a lo mejor ya ellos saben de lo que yo le estoy hablando en este podcast. Y ellos saben, yo sé que fulanito habla mucho. Déjame acercarme a esa persona para buscar información. Otra cosa, si la persona que está espiando quiere crear división en un grupo, ellos les gusta ir, o no solamente el espía, pero una persona que le guste causar división, siempre busca la murmuración, tira el gancho de la murmuración. Y regularmente el que cae en el gancho de la murmuración, tira un rumor, es la persona extrovertida que cae en ese gancho. Le puede preguntar, ¿y qué tú crees de fulana? ¿O qué tú crees de fulano? Y aunque el extrovertido diga algo bueno a esa persona, puede decir, fulano o fulana es una buena persona, pero tiene este defecto. Ya él va donde esa persona y distorsiona todo lo que dijo el extrovertido, lo pone más grande y ya ahí hay un problema. Las personas que son muy extrovertidas, que hablan mucho, principalmente nosotros los caribeños, los dominicanos, hablamos mucho, somos muy amigables, no queremos ser tan extrovertidos para dar demasiada información de nosotros o de otra persona. Ahora nos vamos al otro extremo. Está el extremo, el introvertido. El introvertido es la persona que se recarga estando solo. No es que a esta persona no le gusten hablar. Le gustan hablar, pero a un muy poco nivel de conversación que una persona que sea extrovertida. Entonces, ¿qué pasa? El introvertido le gusta regularmente estar solo, le gusta meditar, no le gusta mucho la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Esto también puede ser, si usted es muy introvertido, esto puede ser también un defecto que el espía puede explotar. Como si en el grupo en que el espía está ya se están dando cuenta que hay algo raro, un movimiento raro, o
si el espía no quiere que sospechen de él, puede decir que la persona introvertida es extraña, porque siempre le gusta estar solo, porque no habla, nunca opina de ningún tema. Entonces, para desviar la atención, puede decir que esa persona es sospechosa o no es un tanto normal. Que en los ambientes de personas como, por ejemplo, en ambiente caribeño, ambiente como el dominicano, el que habla muy poco, eso es un poquito extraño, un poquito, porque regularmente el dominicano habla mucho. Entonces, ¿qué pasa? El espía, perdón, puede, para desviar la atención y que no lo miren a él, puede decir, oh, pero fulano, fulana, él está sospechoso, está sospechosa, siempre está solo, no le gusta hablar, no le gusta, pero eso es un tipo de personalidad. Ahora, para usted no caer, que lo vean como una persona sospechosa, una persona extraña, usted no quiere ser muy callado. Usted quiere caer, como dije al principio, en el medio. Y entonces hacer un balance entre las dos cosas. Para que no, y esto de test de personalidad ayudan a uno a conocerse uno mismo y ya uno sabe por dónde viene el enemigo, por qué punto débil viene el enemigo a atacarnos a nosotros. Hasta aquí lo voy a dejar. Más adelante voy a hablar de otras características de las que mencioné, de su pro y su contra y cómo usted puede defenderse. Por ahora, usted puede coger ese test de personalidad, vuelvo y repito, 16 personalidades, 16 personalities. Y usted puede crear un profile y usted puede, esa página le ayuda a usted cómo mejorar su condición personal precisamente para ese tipo de casos y que otra persona no lo explote. Hasta aquí, Dios le bendiga y hasta la próxima.